¿Qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué se le viene a la mente cuando lee algo como diseñados para grandes cosas? ¿Qué es lo primero que se le ocurre? No sé si con usted, cuando ha estado triste, atribulado, angustiado, por allá, cabizbajo y meditabundo, y el líder va y lo busca, o el pastor va y lo aconseja, y entre las cosas que le dice, le menciona esto, le dice: usted vive por un propósito de Dios, y Dios con usted tiene un plan, y Dios a usted lo tiene para grandes cosas. ¿Le han dicho eso alguna vez? Amén. Muy seguido. Pero ¿qué se le viene a la mente cuando alguien le dice a usted: usted está hecho para grandes cosas, pero no le dice qué cosas? ¿Es cierto? A mí me lo han dicho, pero no me han dicho qué cosas. ¿Qué se le viene a la mente? Piensen en una respuesta mientras tomo agua. Nada se le viene a la mente. ¿Están de afán? Normalmente no se viene nada a la mente. Pero esas grandes cosas, para algunos, parece significar victorias, parece significar progreso, estabilidad, cero enfermedades, que usted predique y la tierra tiemble, que usted ponga las manos sobre cualquier enfermo y se muera o se sane, pero algo pase. En el Japón había un joven que oraba por los enfermos y se morían. Acá también los hay. Tienen su don, tienen su llamado. Amén. Normalmente es lo que se viene a la mente. Esa agua no fue diseñada para grandes cosas. Eso es lo que normalmente se viene a la mente. Pero para entender por la Biblia, escúchenme, ¿qué son las grandes cosas para las que usted está diseñado? He tomado a un personaje bíblico. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Juan el Bautista, que si usted lo leyó con atención en Isaías 40 y en San Lucas capítulo 1, se dará cuenta que si no es el mayor, porque Jesús habló de él como el mayor, es uno de los que fue planeado desde antes de nacer para grandes cosas. Así que quiero que miremos en la vida de él cuáles fueron sus grandes cosas, y si de pronto hay una similitud con nosotros, y si de pronto esas grandes cosas podrían ser victoria, estabilidad, cero enfermedades y toda la gloria y la unción de Dios sobre su vida, o quizás podría significar otra cosa. La historia comienza, y espero que usted la conozca, pero por si las dudas, están Zacarías y su esposa Elizabeth muy ancianos y lamentablemente con una afrenta. ¿Cuál era su afrenta? No haber tenido hijos. ¿Cómo lo sabe? Porque para ellos no tener hijos era afrenta. Para los nuestros tener hijos es afrenta, pero para ellos no lo era. Y cuando Elizabeth hace una oración de agradecimiento, le dice al Señor: gracias porque has quitado mi afrenta. Y ya era una anciana. La Biblia dice en el capítulo 1 de Lucas que Zacarías era de la clase de los sacerdotes de Abías, y que su esposa era de las hijas de Aarón. No eran cualquier cosa. Y el escritor escribió, valga la redundancia, ¿de dónde descendían ellos dos? De las mejores familias sacerdotales de Israel, pero con una afrenta. Y dice que un día, cuando a Zacarías le tocó en suerte ministrar en el tabernáculo o en el templo, tuvo una visión. Y es que un ángel se le aparece al lado y comienza a hablar con él. Y creo que a ninguno, la Biblia no registra que ningún sacerdote hubiese entrado al lugar santísimo a ministrar y que un ángel se le pare al lado. Eso no ocurrió. Pero a Zacarías, el anciano, el viejo y el afrentado,
le pasó eso. Y en el diálogo hay una palabra del ángel, le dice: Zacarías, tu oración fue escuchada. Y cuando yo leía me pregunté, cuando a alguien le dicen tu oración, ¿a cuántas oraciones está refiriendo? ¿A una o a muchas oraciones? A una, ¿cierto? Pero él ya era un viejo. Y yo no creo que él, siendo viejo, haya orado por un hijo. Y tampoco creo que haya orado siendo joven y que Dios le haya respondido 60 años después. Lo que yo creo es que él oraba insistentemente por su petición, como una sola oración, como un solo clamor. Y el ángel le dice: esa oración que traes hace 60 años atrás ha sido escuchada. No se sorprenda que Dios tarde años en responder, porque a Moisés le dijo: vaya, dígale a Israel que he oído su oración. ¿Y sabe cuánto clamó Israel por liberación? 400 años. Y a los 400 la respuesta fue: escuché su oración. No se sorprenda que esas son las grandes cosas de las que vamos a hablar. Entonces dice que Zacarías le pregunta al ángel: ¿y cómo será esto? ¿Cómo sucederá ese milagro si estoy viejo y mi esposa vieja y estéril? Y el ángel le dice: yo soy Gabriel, el enviado de Dios. Te vas a quedar mudo por no haber creído. Y efectivamente estuvo más o menos 9 meses larguito, mudo, por no haber creído. Pero mientras estaba mudo, la barriga de su esposa estaba creciendo. Así que el milagro estaba. Allí donde leímos en Isaías, sabrá usted que el profeta Isaías es uno de los que más habló respecto al Mesías y respecto a Juan el Bautista. Y allí donde leímos el capítulo 40, hay una exclamación, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad la calzada a nuestro Dios. Y es el único, Juan el Bautista, por allá cantidad de años después, el que se paró y expresó estas palabras. De él, a él, se estaba refiriendo el profeta 700 años atrás. Pero en el Evangelio de Lucas, donde también lo leímos, en todo ese capítulo que consta de más de 70 versículos, se nos cuenta la historia que ya les mencioné, pero también cuando nació, la oración que Zacarías hizo por él. Y el versículo 76 le dice a él, a su hijo: tu niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Entiende la dimensión de lo que estoy diciendo? Profetizado 700 años atrás. 700 años atrás. Y al momento de nacer, de forma milagrosa, de la más milagrosa posible, su padre también le profetiza y le dice: tú serás llamado profeta del Dios Altísimo. Y dice que la presencia del Señor irá contigo para que tú prepares el camino del Señor. Y Zacarías conocía la escritura de Isaías que ahora estaba citando. Usted se imagina el tamaño del llamamiento y el tamaño de las grandes cosas que el Señor estaba planeando con ese niño llamado Juan. Su apellido no era el Bautista precisamente, era solo Juan. Pero dice la Biblia que el niño nació y el versículo final del capítulo dice que crecía y se fortalecía. ¿Dónde? ¿Qué se le fortalecía a Juan? Lo leyeron, ¿no? Está proyectado. Uy, qué lindo se ve. ¿Qué se le fortalecía a Juan mientras crecía? Su espíritu. Versículo 80, capítulo 1 de Lucas. Pero también dice que él estuvo en lugares desiertos. ¿Sabe que en la historia se dice que Juan quedó huérfano siendo niño? Porque sus padres eran ancianos y murieron pronto luego de él nacer. Y que unas familias quisieron criarlo, quisieron educarlo, pero él se negó a ser educado por su familia y buscó a una tribu judía llamada los esenios para que ellos lo criaran. Y los esenios vivían en el desierto. Y por eso se profetizó de él que solamente comería langostas, miel silvestre, su vestido sería de pieles,
Así que no tendría una vida normal como la de cualquier niño judío. No sería instruido en la ley de los sacerdotes y profetas. No estaría sentado en el templo como Jesús un día estuvo, aunque tenía todo el derecho. Era descendiente de Abías y descendiente de Aarón. Había nacido para grandes cosas, pero no tuvo ese privilegio que pudo haber tenido por ser sacerdote y ser profeta. Él prefirió voluntariamente irse a un desierto. Y allá estuvo ¿hasta cuándo? Hasta su manifestación a Israel. O sea, hasta que fue ya joven, después de los 20 para ser más exacto. Pero cuando salió del desierto, escúchelo, cuando salió del desierto, él no salió como los rabinos que salían del templo. Él no salió como los niños instruidos que salían de los pies de Gamaliel o de cualquier fariseo instruido en Israel. Porque él había nacido para algo diferente. Esos niños judíos nacían también para grandes cosas, claro que sí. Ellos iban a representar la ley en Israel. Se iban a convertir en fariseos, en judíos, en rabinos. Se iban a convertir en quienes iban a transmitir la ley al pueblo. Se iban a convertir en sacerdotes, en quienes iban a entrar al templo una vez al año con sangre de animales para ofrecer sacrificio por el pecado. Todo niño judío de descendencia profética o sacerdotal tenía ese privilegio. Pero Juan lo tenía, pero no se metió a ese molde. Cuando él se manifestó a Israel, nadie lo conocía. Cuando él se manifestó, él no buscó las multitudes para predicarles. Cuando él se manifestó, no fue a las ciudades y a las plazas buscando el tumulto. Él no buscó dónde colocar el templo, la congregación, en la esquina de la calle por donde la gente pasa y lo puedan escuchar. La Biblia dice que se fue al desierto, a la orilla del río Jordán. Y ahí a todo el que pasaba, si era que alguien pasaba, le predicaba del Mesías. Pero algo había en él. No es casualidad que diga que se fortalecía en el espíritu. Lo que está diciendo allí era que Dios se estaba formando dentro de Juan. Lo que dice allí es que ese niño allí, huérfano, abandonado, creciendo allí en una tribu en el desierto, se estaba llenando de una gloria muy poderosa. Yo quiero, para entrar en materia, decirle cuáles son las cosas a las que Juan fue llamado. Y creo yo, nosotros también. Me estoy preocupando. A lo primero que Juan fue llamado desde su infancia fue a tener una vida de arrepentimiento. Ahora el que debe preocuparse es usted. A una vida de arrepentimiento. ¿Y por qué lo sé? Porque su primer sermón fue decirle a la gente que debía de arrepentirse. Porque es el único con la autoridad moral, aparte de Jesús, de decirle a los fariseos: hipócritas, generación de víboras. Usted no haría eso por acá, ¿cierto que no? Usted lo haría, Jorman, allá abajito. No lo haríamos. Pero hay que tener una vida de arrepentimiento, una vida de consagración, de ejemplo, de autoridad moral a través del arrepentimiento para pararse delante de alguien a decirle algo así. San Marcos capítulo 1 verso 4 dice que cuando él bautizaba a la orilla del río, él predicaba un bautismo ¿de qué? ¿Un bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados? ¿O bautismo de qué predicaba Juan? Bautismo de arrepentimiento. Y un día cuando la multitud, porque algo tenía Juan y era que no buscaba a la multitud lo buscaron a él. Y un día fue tanta gente buscándolo que él les dijo: ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera?
hagan frutos dignos. ¿De qué? ¿De qué? De arrepentimiento. Y luego les dice, no vayan a decir que tenemos a Abraham por padre. No vayan a decir que porque son judíos entonces tienen ya la promesa. No vayan a decir que porque nacieron en la iglesia pentecostal ya lo tienen todo. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y se lo decía a sacerdotes, a profetas, con los que él podía codearse allá en el templo, con los que él podía en algún momento interpretar la ley junto a ellos. Pero como él fue creado para grandes cosas, su vida fue de arrepentimiento, mientras los fariseos no. La segunda cosa para la que Juan fue llamado fue para la oración. Amén. ¿Y por qué lo sé? Porque la única manera, no hay dos maneras, la única manera de que se fortalezca el espíritu de alguien es por la comunión con Dios, a través de la oración. No hay otra opción, no hay otra manera. Y si Juan ¿sabe quiénes eran los esenios? Para que comprendamos más el contexto. Un grupo de judíos que decía, allá en la ciudad, allá en el templo, allá se están modernizando. Están chateando mucho los sacerdotes allá mientras se predica de la ley. Dígame. O ay. Y ellos decían, hay mucho modernismo en el templo, nos vamos al desierto y nos vamos a alejar de ese modernismo. Y vamos a tener vidas, ¿cómo se dice? Austeras. Vamos a tener vidas diferentes, alejados de todo, de la tecnología, de la tele, del internet, de todo lo que pueda contaminarnos, decían ellos. Y Juan se unió a ese grupo. Y era un grupo que vivía en constante ayuno y oración todo el tiempo. No hacían nada más. No hacían nada más. Y vivían en comunión constante a través de la oración. ¿Y por qué sé eso? Porque un día cuando veían que Jesús y sus discípulos comían mucho, dos discípulos van y le preguntan a los discípulos de Jesús, dinos por qué nuestro maestro Juan nos enseñó que teníamos que orar todo el tiempo. ¿Y por qué ustedes comen tanto y no oran? Le dijeron eso a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo. Porque ellos, al igual que Juan, crecieron en la escuela de la oración. Esa fue la segunda grande cosa a la que Juan fue llamado. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Al arrepentimiento. ¿Y la segunda? A la oración. Hay una tercera como consecuencia, pero él fue llamado a ello. Sin eso, él no podía haber hecho su trabajo. Y fue a llenarse y estar lleno de la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué sé eso? Porque es el único niño en la historia bíblica que recibió el Espíritu Santo estando dentro del vientre de su mamá. ¿A alguien más le ha pasado aquí para inclinarnos ante usted? ¿No es cierto que no? Es más, algunos ni lo han recibido todavía, ¿cierto? Él lo recibió desde el vientre de la mamá. Y el llamado que Dios le hizo a él, a través del arrepentimiento y a través de la oración, era a mantener lo que había recibido desde pequeño. Y esa misma gloria lo mantuvo en el desierto, alejado del mal. Esa misma gloria lo mantuvo encaminado en la visión, porque él sabía, la escritura lo decía, su papá se lo dijo, él sabía que había sido llamado para un día preparar el camino para el Mesías. Y si usted sabe que su trabajo es algo de tamaña dimensión, usted tiene que estar lleno de Dios. Porque seguro, porque los he visto, usted no ora por un endemoniado si se siente mal. ¿Cierto que no? Alguien aparece por ahí endemoniado y media congregación o más se sale. Hay que estar lleno de la gloria de Dios. Y esa fue la tercera gran cosa a la que Dios llamó a Juan, a estar lleno de esa gloria. Y hay una cuarta cosa, consecuencia de las tres anteriores. No solamente hay que ser portadores de la gloria, sino que hay que ver la gloria. Amén. ¿Algunos quieren ver la gloria? Él es el único que en el bautismo de Jesús
vio al Espíritu de Dios descender como paloma, Él es el único que estando allí escuchó la voz del cielo que decía de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nadie más escuchó ni vio eso. ¿Por qué los demás no pudieron verlo? Si era algo glorioso. Si la multitud escucha la voz de Dios del cielo decir: este es mi Hijo amado, esa multitud se convierte. Pero ¿por qué solo alguien pudo escucharla y verla? Ya estamos diciendo lo anterior: vida de arrepentimiento, vida de oración y llenura de la gloria de Dios. Me permiten a mí ver la gloria de Dios. ¿Escuchó? ¿Lo masticó o se lo repito? Solo arrepentimiento, solo oración y solo llenura del Espíritu Santo me permiten la cuarta cosa: ver su gloria. Y usted podría estar aquí en medio de una multitud y con estas condiciones y con estas grandes cosas podría ver cosas que la multitud no va a ver. Podría experimentar cosas que los demás no van a experimentar por la gloria de Dios que está en su vida. Para ir redondeando esto y darle culminación al tema, no estoy diciendo que voy a terminar, ¿no? Además, en un predicador decir que va a terminar no significa mucho. Y si el pianista viene y toca, pues más me emociono y más nos alargamos. Pero apliquemos esto a nuestra vida. ¿Por qué considera usted o por qué consideramos que nosotros hemos sido llamados a una vida de arrepentimiento? Esto es doctrina básica. Usted sabe lo que es el arrepentimiento, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos fueron doctrinados para el bautismo o no? A mí solo me dieron 2 clases a la carrera. A la carrera. Pero el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es solo pedir perdón. El arrepentimiento es diferente al remordimiento que se siente cuando se hace mal. Hay algo de Dios en nosotros que hace que si cogemos lo que no es de nosotros, sintamos que estamos haciendo mal. Pero eso no es arrepentimiento. Los fariseos de la clase de la que venía Juan el Bautista, de la familia que venía, vivían arrepentidos. Pero no era el arrepentimiento que Dios pedía. Y seguro que no es el que nos pide a nosotros. Ellos colocaban cara de piedad, es lo que dice la Escritura, y es lo que Jesús les dijo. Su cara aparenta piedad. Su cara es como de oveja, mientras que son lobos rapaces. Su cara es como de que están llorando, arrepentidos, compungidos, sintiendo la presencia de Dios, pero no, su corazón, un día le dijo a Israel, su corazón está lejos de mí. Porque el arrepentimiento me tiene que acercar a Dios y alejar del pecado. Se lo voy a repetir en el nombre del Señor Jesús. El arrepentimiento te tiene que acercar a Dios y alejar del pecado. Y si no ocurre ni lo uno ni lo otro, no es arrepentimiento y no estás cumpliendo una de las grandes cosas a las que fuiste llamado. Arrepentimiento es cuando el corazón está dolido, cansado de ofender a Dios. Arrepentimiento es cuando no quiero volver a hacer lo malo aunque lo hago. Pero Dios sabe que quiero acercarme a Él. Y con ese acercamiento pido perdón y lloro, por supuesto que sí. Pero me acerca a Dios. El arrepentimiento es lo que hace que personas como el apóstol Pablo de la noche a la mañana cambien su mente y deje de perseguir cristianos y matar cristianos para convertirse en predicador. Arrepentimiento es lo que hizo que los apóstoles dejaran las redes a sus familias, a sus peces y redes y barcos por seguir al maestro. Arrepentimiento es lo que hizo un día Pedro después de haber negado a su Señor, llorar amargamente pidiendo misericordia. Aunque Judas también por allá fue y entregó las monedas, se sintió remordido, se sintió culpable, mas no se arrepintió, no se acercó al Señor.
Porque el arrepentimiento me tiene que acercar a Dios. ¿Y por qué yo sé que el arrepentimiento de Pedro lo acercó a él? Porque luego de la resurrección de Jesús, Jesús se sentó con Pedro y le encargó grandes cosas solo a Pedro, al que le negó. ¿Entiende lo que estoy diciendo, mi hermano? Si usted ha pecado, claro que hemos pecado. Si has fallado, por supuesto, pero tienes que salir de allí y acercarte al Señor. Él está allí sentado esperando que tú te sientes con Él. Él está esperando que tú le confieses todo, absolutamente todo lo que has hecho. El arrepentimiento es como cuando un día David le dijo al Señor: Señor, hasta de lo que me es oculto, líbrame. Y yo no creo que uno tenga cosas ocultas que uno mismo ni conozca, ¿cierto? Yo sé lo que pienso, lo que digo. Yo sé. Sin embargo, él dijo: Señor, por si algo se me escapa, por si de pronto dije algo que no debía haberlo dicho, por si de pronto ofendí a alguien y ni cuenta me di, también por eso perdóname. El arrepentimiento, hablando de David también, es lo que hizo él luego de haber cometido los pecados más graves que los de Saúl. Porque Saúl solo desobedeció una orden. David la desobedeció y mandó a matar. Hizo fechorías y trató de ocultarlo. Saúl no ocultó nada, fue visible, lo hizo al público. David lo quiso ocultar, es peor. Sin embargo, cuando estuvo confrontado por la palabra, como quiero que en esta noche alguno aquí sea confrontado por la palabra, se tira de su silla, se rasga su vestido real, ese que tiene puesto usted, ese vestido de rey y de sacerdote, y póngase un vestido como el de Juan el Bautista, que ese es el vestido de arrepentimiento, de humildad, de reconocer que soy necesitado de Dios. ¿Usted cree que es necesitado de Dios? Queda claro lo que es el arrepentimiento, ¿cierto? Y lo que no es también. Hay que decirlo. Hay gente que no se arrepiente. Hay gente que solo llora. Y hay gente que solo pide perdón nomás, pero no se arrepiente. Fuimos diseñados para grandes cosas, ¿lo creen? Fuimos diseñados para la oración. Fuimos diseñados así como el oxígeno. Sus pulmones diseñados para que entre, salga aire y todo lo que usted ya conoce del proceso de la respiración. Así nuestra alma, nuestro espíritu fue diseñado para que oremos. Cuando alguien dice: no sé ni qué orar, no tengo ganas de orar, es que no tengo deseo, está mintiendo, porque para eso fue diseñado. Lo que pasa es que como no se ha arrepentido, paso anterior, no se ha arrepentido, su carne, su pecado, su mundanalidad, sus deseos, su vanagloria, le dicen: no ore, que eso es para viejitos, que eso era para los antepasados, que eso es para los que lo necesitaban. Pero yo no sé usted si lo pensará como yo lo pienso, pero en este tiempo, como siempre, necesitamos de orar. Y no lo voy a decir gritado, necesitamos orar. Orar. ¿Qué es orar? Dígalo duro, ¿qué es orar? Falso. ¿Dónde está la cámara? Orar no es hablar con Dios. Porque cuando yo voy para mi trabajo, yo hablo con la gente que está al lado mío en el megabús. Y le dicen a uno: qué bonito día. Y yo le digo: sí, señor, qué bonito día. ¿Qué aguaceros del lunes, cierto? Sí, señor. ¿Qué estoy haciendo? Hablando. Estoy interactuando. Tengo relación. Tengo intimidad. Él me conoce, yo lo conozco. ¿Sabe lo que me gusta? ¿Sé lo que le gusta? No. Y por eso la definición orar es hablar con Dios nos ha dañado. Porque es lo que hacemos. No conocemos a Dios, no nos conoce a nosotros. No nos conoce a nosotros. Un día en el juicio Él le dirá a un grupo de personas: apártense de mí porque nunca los conocí. Así que a muchos no los conoce el Señor.
y no estoy atentando contra su soberanía. Orar es otra cosa. Orar es como lo que yo hago solamente con mi esposa y nadie más. ¿Me entendieron, cierto? Orar es como cuando ella conoce mis secretos y yo los de ella y nadie más los conoce. Orar es esa capacidad. Y tiene que ver con doblar la rodilla, claro, tiene que ver con desconectarse del mundo, por supuesto que sí, pero es la capacidad de estar en comunión constante con el Señor. De ahí que el apóstol Pablo, un maestro de la oración, le dijo a los efesios que hay que orar en todo tiempo. Y no les estaba diciendo vivir de rodillas todo el tiempo, no, les decía una comunión constante con el Señor. Una comunión constante. Esas que usted no necesita cuando le piden oración por el endemoniado, 3 días de ayuno para ir a orar. Usted está en comunión constante cuando sabe lo que es orar. Orar no es simplemente hablar con Dios. Hay que hablar para orar, pero no es solo hablar. Y si usted solamente habla cuando ora, usted no ora. Hay que ir más allá. Y para yo poder conocer a mi esposa lo suficientemente como la conozco, requerí de tiempo. No pude andar con afanes con ella. Tuve que tener conversaciones buenas y conversaciones malas. Tuve que preguntarle qué le gusta y qué no le gusta, para yo decir que la conozco, para yo decir qué le gusta y qué no le gusta. Eso es orar. Y a eso usted fue llamado. Vuelvo y pregunto, ¿usted fue llamado para grandes cosas? El amén baja. Claro, es normal. Porque no estamos hablando aquí de victoria, no estamos hablando aquí de galardones, de premios, no estoy hablando ni siquiera del cielo. Es que no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para hacer algo en la tierra antes de ir al cielo. Y lo que acá se haga, se hará bajo los principios de la Escritura. Principio de arrepentimiento y principio de oración. Solo quien ora escucha la voz de Dios. Solo quien ora está en contacto con Él. Solo quien ora tiene la facultad, la habilidad de poder pararse frente a alguien y decirle cuántas verdades de la palabra de Dios. Lo tercero, diseñados para estar llenos de la gloria de Dios. ¿Usted cree que fuimos diseñados para eso? ¿Sí o no? Aquí tardaríamos muchísimo tiempo diciendo el por qué usted está diseñado, pero se lo voy a resumir. Allá en el huerto del Edén, Dios se paseaba en medio de ellos tranquilamente. Podríamos decir que ellos estaban llenos de la gloria de Dios, que estaban hechos a la imagen de Dios, que hasta los animales podían ver en el hombre algo diferente. Y por eso Adán y su esposa podían acercarse a cualquier animal y colocarle el nombre que querían a ese animal. Ningún animal corría ni pataleaba, no tenían que domar a ninguno. Había algo especial en el hombre, la gloria de Dios. El pecado alejó la gloria de Dios, y en el huerto solo podía estar o el hombre con la gloria de Dios sin pecado, o solo Dios pero no el hombre con pecado. ¿Y quién salió del huerto? ¿Dios o el hombre? ¿Quién salió del huerto? Muy bien. Pero con la obra del Calvario, con la sangre derramada en la cruz, ahora estábamos cantando su sangre me lava, me limpia y todo eso, porque es con esa sangre que esa gloria que perdieron allá se recupera y usted la puede recibir. Es con el sacrificio de Cristo y es con el acercamiento del arrepentimiento y la oración que Dios deposita su gloria sobre nosotros. Hasta antes de Juan el Bautista no se hablaba de alguien lleno del Espíritu Santo. Decía, y el Espíritu descendió sobre el profeta. Y un capítulo más adelante repite, y el Espíritu descendió sobre el profeta. ¿Cómo así? No se quedó la primera. No se quedó. El pecado no dejaba al Espíritu habitar dentro del hombre. Pero en el nuevo pacto, en la nueva alianza, en la obra del Calvario y a partir de Juan, se habla del Espíritu dentro del hombre. Se habla del Espíritu habitando. Pablo le dijo a los corintios, ustedes no saben, y en serio no lo sabían, a la iglesia, que ustedes son templo del Espíritu Santo.
¿Y sabe por qué no lo sabían? Porque hacían lo que querían con su templo. Pero les exhorta, así como en esta noche les exhorto, mis amados jóvenes, usted es un templo. Y si es pequeño, un templito del Espíritu glorioso de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Juan le dijo a la multitud: yo a ustedes simplemente los bautizo con agua, pero el que viene tras mí, al que ni siquiera soy digno de agacharme y desatar su calzado, él les bautizará con el Espíritu Santo. Y está haciendo el paralelo. ¿Qué hacía Juan con el agua o con las personas en el agua? Sumergirlas totalmente. Y les está diciendo: el Espíritu Santo hará lo mismo, los va a sumergir totalmente. Voy a preguntarles en esta noche: ¿usted está sumergido totalmente en el Espíritu de Dios? ¿Usted siente que su vida navega tranquilamente por los caudales de la gloria de Dios? ¿O solamente cuando cantamos el coro yo navegaré? Porque si usted navega, si usted está dentro del agua, usted está untado de agua, ¿cierto? Si tiene la boca abierta, se le mete el agua. Si respira, se le mete el agua. ¿Cierto que sí? Y si usted navega en la gloria de Dios, como debe de ser, eso es bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que estar impregnado del Espíritu Santo. Y entonces habla las palabras del Espíritu. No lo domina la carne. Es capaz de guardar el teléfono en el culto, claro, si lo controla el Espíritu Santo. Pero si lo controla la carne, no será capaz de guardar. Si usted se llena de la gloria de Dios como consecuencia de estas grandes cosas, entonces va a suceder la última. Y en esta terminamos, no se preocupe. ¿A qué me pasaron tan tarde? Si usted se arrepiente de todo corazón, si usted ora a Dios, ora constantemente y no simplemente habla con Dios, y permite llenarse de la gloria de Dios, si permite que el Señor los llene, ¿cuál es la cuarta consecuencia que vendrá? Verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Y se lo voy a decir de esta manera: si usted no ve la gloria de Dios, se está perdiendo de las grandes cosas. ¿Sabe qué pasó con Juan? Juan fue llamado para grandes cosas, pero nada material. No incluía lo material, no incluía lo económico, eso no incluía comida, ni siquiera ropa, ni siquiera ropa. Hoy podríamos decir nosotros: soy muy bendecido por el traje que uso. Podríamos decirlo, ¿cierto? Por el traje que uso. Pero Juan no diría eso. Juan diría: yo soy bendecido por las pieles de camello que uso, porque estas pieles de camello me han acercado a la gloria de Dios. Usted diría: soy bendecido porque no me falta la comida en la mesa, porque Dios me llamó para grandes cosas. Juan le diría: no, la comida en la mesa no es señal de la gloria de Dios. Al contrario, comer poquito, mesuradamente y lo necesario, es señal de que domino mi cuerpo. Eso diría Juan, y de que la gloria de Dios habita en mí. ¿Me está escuchando? Usted diría: yo conozco de la Biblia, sé versículos de memoria. Cuando hacen allí la encuesta por WhatsApp, yo siempre gano las preguntas. Pero Juan le diría: no, la gloria no es conocer la ley. La gloria no es saber la Biblia de memoria. La gloria es tener la gloria de Dios dentro y verla también cara a cara. ¿Me está entendiendo? Una señal de que somos prósperos es que tengamos una vida prolongada, sin enfermedades, que podamos vivir bien. Pero ¿sabe qué le pasó a Juan como a los 27 o 28 años de edad? ¿Cuántos tienen aquí 28 años? Levanten la mano. Los de 28 o 27. Bueno, todos pasamos de 30, ¿cierto? ¿Sabe qué le pasó? Un día, el hombre que vivía arrepentido, escúchelo, el hombre que oraba, el hombre que vivía lleno del Espíritu y que veía la gloria, un día confrontó al rey y le dijo al rey: ¿no te es lícito tener la mujer? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién tenía la mujer Herodes?
de su hermano. Y lo confrontó Juan. Si le decía generación de víboras a los profetas, sacerdotes, al rey también, no hay problema. Pero lo molestó al rey. Y entonces por allí, en un baile exótico y erótico que practicó la hija de esta nueva mujer del rey, y todo borracho el hombre, le dijo: te voy a dar lo que me pidas, hasta la mitad del reino. ¿Y qué pidió la niña esta? ¿Qué pidió? La cabeza de Juan. ¿Y sabe dónde estaba Juan cuando confrontó al rey, o luego de confrontar al rey? Lo enviaron a la cárcel. No una cárcel colombiana, no, una cárcel por allá de esa época, ¿no? Un sótano, un hueco, humedad, sin sanitarios, sin comodidades. Allá estuvo muchos días hasta que la niña pidió su cabeza. Y efectivamente envían a unos soldados romanos acuerpados en busca de Juan, en busca de aquel que fue llamado para grandes cosas, en busca de aquel que iba a transformar a Israel, en busca de aquel que veía la gloria, que veía milagros, que no tenía que buscar gente para predicarles, lo buscaban a él. Era el que ahora iba con sus manos atadas al lado de dos soldados romanos rumbo a la guillotina. Es el mismo que un día, escuche esto, hermano, y espero que le pase lo que me pasó a mí cuando lo leí. Un día cuando Juan estaba en la cárcel, usted sabe todo lo que Juan dijo de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de bautizarlo a usted, bautíceme a mí. Sabía quién era Jesús, pero estando en la cárcel, envió a dos de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿O esperaremos a otro? ¿Qué le pasó a Juan? No le pasó nada, porque la respuesta de Jesús fue mejor. Jesús le manda a decir a Juan: dígale a Juan que los enfermos son sanados, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les es anunciado el evangelio. Y luego le dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Escuchó eso? Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. A la primera no lo entendí, espero que usted sí, pero yo no lo entendí a la primera. ¿Cómo así? ¿Eso qué tiene que ver con la pregunta de Juan? ¿Eres tú el Mesías? Díganos si sí o si no y ya. ¿Cómo así que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí? Escuche esto. Grandes cosas es eso. Grandes cosas es que viva lo que usted viva, piense lo que usted piense, sienta lo que sienta, crea lo que crea, usted esté metido en el plan de Dios. Tenga comida o no tenga, tenga ropa o no tenga, sea huérfano o no lo sea, tenga las comodidades o no las tenga, que usted esté en el plan de Dios. Porque morir a los 28 años de edad con una guillotina en la cabeza pareciera salirse de la mano de Dios. Pareciera no estar dentro de las grandes cosas, morir de esa manera. No parece, pero sí. Porque luego Jesús le iba a decir a sus discípulos: vea, a ese que le mocharon la cabeza, ese es el más grande de los profetas que ha pisado la tierra. Es el que me preparó camino para que cuando Jesús, imagínese Jesús, Dios manifestado en carne con todo el poder, y tenía que enviar a alguien adelante para que le preparara el camino. Y ese fue Juan. ¿No le parece glorioso? Ese fue Juan. Qué triste final el de Juan. Depende del punto de vista. Allá en la gloria, allá en la eternidad, allá en el cielo, cuando hay galardones y cuando estamos ante el tribunal de Cristo, es cuando se verá si fue un final triste o no lo fue. Allá, mi hermano, quiero que lo piense detenidamente. Allá es que quiero que usted lance su mirada hoy de acuerdo a las grandes cosas que usted fue llamado. Si usted un día delante de Dios, Dios le va a decir: venga, buen siervo y fiel, que en lo poco que te mandé a hacer, orar, arrepentirte, llenarte de mi gloria y ver mi gloria, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor.
O si por el contrario, por no arrepentirme, por no orar, por dejarme dominar de la pereza, del sueño, del celular, tenga que pararme ante Dios y Él tener que decirme: apártate de aquí porque no te conozco. Créalo, mi hermano, que eso mucha gente lo va a escuchar. Eso está en la Biblia. Póngase de pie, por favor. Terminemos. Ya está muy tarde. Hace 300 años vivió un jovencito. Yo les he contado la historia, pasa es que no me prestan atención cuando se las cuento, pero un jovencito hace 300 años, desde pequeño le dijeron esto mismo: usted nació para grandes cosas. Y él se lo creyó. Vivía una vida de arrepentimiento impresionante. Sus escritos muestran él cómo vivía arrepentido. Vivía arrepentido hasta de vivir, porque sabía que con su vida ofendía a Dios todo el tiempo. Vivía arrepentido hasta de vivir. Y buscaba a Dios en oración. Un día estaba estudiando para el ministerio y por la pasión que tenía dijo: tiene más gracia esta silla que lo que el profesor allá está diciendo. Y le expulsaron de la universidad en la que se estaba formando como pastor. Pero su pasión seguía allí porque que había crecido para grandes cosas. ¿Sabe cuáles fueron sus grandes cosas? Su papá murió cuando tenía 9 años y su mamá cuando tenía 14. Así que fue huérfano. Tuvo que criarlo otros familiares. ¿Sabe cuáles fueron las grandes cosas? Lo expulsaron de la universidad. Le dijeron que no servía para predicar, ni menos para ser un ministro del evangelio. ¿Sabe cuáles fueron las grandes cosas? Vivió muy enfermo, tuberculosis desde los menos de 20 años de edad, tuberculosis hasta que murió. Esas fueron las grandes cosas a las que Dios lo llamó a él. Pero ¿sabe algo? Un día se fue a predicarle por allá a los Pieles Rojas en Norteamérica. Y se formó un avivamiento que la historia y los libros dicen que ni siquiera ministros de 40 años han logrado. Y lo logró en 4 años. ¿Sabe cuál fue su muerte? Su muerte fue en los brazos de su novia, de su prometida. Se iban a casar, pero se los llevó la tuberculosis con solo 29 años de edad. Pero ¿sabe qué dice la historia? Que es el único que transformó las misiones modernas. Que si no fuera por él, por su legado, su llamado, su pasión, el evangelismo no fuera como es hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias antiguas no evangelizaban en las calles. Solo en los templos, solo en las casas. En las calles no lo hacían porque lo veían vulgar. Pero ese jovencito dijo: hay que ir a buscar las almas. Y allá se fue y revolucionó las misiones. Murió de 29 años de edad, cuando a esa edad, a los 29, muchos están apenas pensando qué van a hacer con su vida. Pero él ya terminó la suya, y la terminó porque Dios lo diseñó para grandes cosas. ¿Usted cree que Dios lo llamó para algo en esta vida, hermano, joven? ¿Usted cree que Dios lo llamó para algo? ¿Para vivir bueno? ¿Para disfrutar su juventud al máximo? ¿Para ser feliz? ¿Para qué cree que Dios lo llamó? Quiero que se lo pregunte. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia de gente que Dios llamó y terminaron así, con historias extrañas. Pero para eso Dios los llamó. ¿Podría ser usted uno de esos que con su vida de martirio, que con su vida de calamidades, de enfermedades, que con su vida de depresión, que con su vida de ansiedad, que con su vida de angustia usted glorifique a Dios? Podría ser que esa preocupación que tiene Dios se la coloca porque es la única manera con la que usted busca a Dios y con la que usted ora. Podría ser que Dios lo llamó para grandes cosas, pero usted no se ha dado cuenta qué cosas son. Pero esperemos que Dios cumpla su propósito. Levante por favor sus manos. Y quiero que en esta oración le diga a Dios eso, que cumpla su propósito en usted. Si usted realmente cree que quiere servir a Dios, que quiere vivir para Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer lo que Dios le puso a hacer, dígale a Dios que usted quiere hacerlo, no importando las circunstancias, no importando las consecuencias. Si la consecuencia es la muerte, y con esa muerte usted glorificará a Dios. Si la consecuencia es una enfermedad, y con esa enfermedad usted glorificará a Dios.
No sé por qué algunos servidores están con los ojos así grandotes, abiertotes. Y son servidores, son músicos, son los que desde aquí nos animan a ver la gloria de Dios, pero no la han visto. A esos les hablo. A esos que ostentan de un cargo, ostentan de un servicio, ostentan de un llamamiento, pero no de un arrepentimiento. A esos les hablo. Hablo con aquellos que se han acostumbrado a ver a otros, a ver a otros, a ver a otros, pero ellos mismos no están viendo nada, ellos mismos no están recibiendo, ellos mismos no se están metiendo en el río del Espíritu. Es que meterse al río cuesta, claro. Cuesta tener que estar a las 9:12 de la noche escuchando a alguien que no quiere terminar, que no larga el micrófono y que insiste e insiste en que para ver la gloria de Dios tenemos que salir de lo común, de lo corriente, de lo tradicional. No vas a ver la gloria durmiendo hasta tarde, no vas a ver la gloria pegado al teléfono, no vas a ver la gloria sin orar, sin ayunar y menos sin arrepentirte. No vas a, escasamente verás la hermana gloria, pero no vas a ver la presencia, no vas a ver la magnitud de lo que Dios es capaz de hacer. Eterno Señor y Salvador, maravilloso Jesús, santo, poderoso y eterno. Tu palabra, Señor, ha sido predicada en esta noche. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que todas los filos. Y yo no sé y no conozco el efecto que la palabra está haciendo en alguien, pero sé que lo está haciendo. Y es tu palabra, no la mía, Señor. Es tu palabra. Es tu palabra la que hace el efecto, la obra. Es tu palabra la que nos lleva a arrepentimiento. Es tu palabra la que nos lleva a conversión. Es tu palabra, Señor, la que nos lleva a tomar cambios y decisiones radicales. Alguien tendrá esta noche que dejar su novio inconverso, su novia inconversa. Alguien tendrá en esta noche que abandonar esas páginas que visita en las noches. Alguien tendrá que dejar las mentiras que constantemente está diciendo. Alguien tendrá que reconocer y confesar el pecado que tiene oculto en su corazón y con el cual ha venido sirviendo y con el cual ha venido ministrando y con el cual viene luchando y con el cual viene trabajando. En esta noche la palabra está tocando un corazón, porque no es mi palabra, es la de Dios. Usted podrá cansarse de mí, usted podrá cansarse de verme y de escucharme, pero no podrá cansarse de la palabra que ha sido predicada, que es la palabra de Dios y en la que quebranta el corazón. Permita que la palabra quebrante su corazón. Permita que la palabra penetre en lo profundo. Permita que la palabra, yo sé que la ha escuchado, yo sé que ha estado atento, yo sé que ha estado reverente, yo sé que ha entendido en esta noche. Permita que la palabra haga la obra. Y empecemos por arrepentimiento. A ver, levante sus manos alguien que quiera arrepentirse en esta noche. Levante su oración a Dios, alguien que quiera pedir perdón a Dios de lo profundo del corazón. Alguien que le diga al Señor: no quiero pecar contra ti. No quiero fallarte más. Levante la mano en oración a alguien que le diga al Señor: no quiero más esta máscara, este camuflaje. No quiero aparentar más ni disimular. Nadie conoce el corazón, es verdad. Y yo puedo disimular tranquilamente. Yo puedo sonreír mientras estoy triste. Pero no puedes ocultar tu corazón delante de Dios. Y eso es lo que realmente importa. A ver, alguien que ya se arrepintió, alguien que ya se puso a cuenta con Dios, alguien que se dejó lavar con la preciosa sangre del Cordero, que le diga al Señor: dame espíritu de oración. Dame espíritu de oración, porque quiero orar, porque quiero buscarte en las mañanas, porque quiero despertar en la madrugada y buscarte hasta encontrarte. Alguien que esté cansado de lo tradicional, de lo rutinario,
Alguien que esté cansado de ver los jóvenes desmotivados, desanimados y llevados por cualquier viento. Alguien que esté cansado de ver almas perdidas. Alguien que quiera ver a su familia convertida, tiene que orar. Alguien que quiere ver milagros, maravillas y prodigios, tendrá que buscar a Dios en oración. Alguien que le diga al Señor, ayúdame a buscarte en oración. Vamos al tercer paso. Alguien que quiera recibir el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Alguien que habló en lenguas cuando era niño y ahí no volvió a hablar en lenguas. O alguien que ha contristado, porque el pecado contrista al Espíritu Santo y podemos sacarlo de nosotros, sacarlo del templo. Alguien que reconozca en esta noche que necesita estar lleno del Espíritu Santo y que no lo tiene. Que levante sus manos, que levante su oración y le diga al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo sé que usted lo necesita y yo lo necesito. Y el Espíritu Santo es algo, hermano, tan glorioso que tiene que reflejarse en su vida. Tiene que reflejarse en su vocabulario. Tiene que reflejarse en su rostro que usted está lleno. Y si usted no está lleno, usted es solo apariencia. Si usted no está lleno de la gloria, usted no está dando bendición desde acá arriba. Probablemente esté dando otra cosa, pero no bendición si no está lleno de la gloria. En el nombre de Jesús. 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 Tú eres el que bautiza, Señor, con Espíritu Santo, como Juan lo dijera un día. Tú eres el que llena los corazones, Señor. Tú eres el que llena, Dios mío. Tú eres el que toma nuestra lengua y nos cambia el idioma. Tú eres el que llena, controla y domina nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Te pido que llenes a alguien en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si ya pasó por esos tres procesos. Yo sé que hay gente que no ha pasado. Sé que hay gente que está dura en el corazón. Hay gente que está mirando su reloj, y hay gente que está apurada y hay gente que ya se fue. Pero usted sabe que lo necesita. Usted sabe que con ser miembro de la iglesia no es suficiente. Usted fue llamado para grandes cosas. Usted fue llamado para ver su gloria. Y si ya pasó los tres procesos, prepárese para que empiece a ver la manifestación de la gloria de Dios. Para que empiece a ver los milagros que Dios va a operar. Para que empiece a ver la gloria de Dios que va a obrar en esta congregación y en nuestra congregación también. Para que empiece a ver cómo jóvenes se animan. Para que empiece a ver cómo jóvenes se llenan de la gloria de Dios. Para que empiece a ver cómo otros se están llenando. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.